Cada día es importante, y más cuando tienes el apoyo de un profesional en la materia. Con Vibrando en Positivo, hoy aprendemos del experto. Así es, amigos, acá en Vibrando Positivo hoy nos toca aprender del experto. Y qué más que hacerlo, cerrar esta semana con broche de oro con nuestra estimada, admirada y pues muy querida por todo el oriente de acá, de aquí en Barcelona, en todos estos lares por acá. Es muy conocida, mi invitada del día de hoy. Ahorita por labores técnicas estamos vía telefónica, pero como ella dice, no perdemos las esperanzas de vernos. Estamos en eso, ella nos sintoniza, mejor dicho, está conectada con nosotros desde Ohio, en Estados Unidos. Ella es mi estimada, admirada y querida Cristina Faneite Prieto. Ella, un amor de niña, como dice Edwin Torres aquí. Ella es escritora, es terapeuta, es conferencista y además es locutora, porque estoy seguro que cuando escuchen esa voz van a saber ya de quién se trata. Adelante, Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida a Vibrando en Positivo. Hola, Guille, un gusto saludarte. Estoy de verdad muy contenta de tener este contacto con mi Venezuela amada, que ya no me escuchan, creo que desde hace algunos meses. Pero feliz de estar aquí contigo hoy. Bueno, pero estamos felices, agradecidos de que por lo menos estés en contacto con nosotros, bien sea por las redes sociales, en este caso vía telefónica. Lo importante es que puedes aportar tus granitos de arena con todos nosotros acá en Vibrando en Positivo y con todos nuestros radioescuchas, Cristina. Así es, Guille, estoy aquí para responder todas las preguntas, para saludarlos, conectarnos con la audiencia y bueno, súper feliz de la oportunidad que me brindas. Vamos a refrescar un poco, vamos a conocer un poco más de ti, Cristina. Primero vamos a hablar de ti, o sea, en realidad tu camino de evolución, tu camino de crecimiento, cómo empezó, qué te llevó a ti a prepararte en esta parte del crecimiento personal como terapeuta, qué te llevó a ser conferencista, a ser motivadora, todo eso. Háblanos un poco ya de tu parte personal, Cristina. Sí, bueno, te cuento que esto es algo que llevo desde niña. Creo que es mi misión de vida, es el camino que tengo marcado a lo que vine a hacer, es ayudar y servir a la gente, es lo que realmente me apasiona. Para ello me estoy preparando cada día. Actualmente estoy estudiando psicología, ya me queda muy poco para graduarme, Dios mediante el año que viene, pero bueno, mientras tanto estoy con las herramientas que he adquirido a través de mi camino, pues como terapeuta emocional, tal como lo dijiste, conferencista, escritora, un libro maravilloso para todos y ayudando a la gente a ser feliz, que es nuestro principal objetivo. Así es, creo que eso es como que un propósito que uno adquiere ya de vida. Cuando empiezas a crecer y a evolucionar y a aprender muchas cosas, te das cuenta que eso es como un propósito de nuestra vida, ¿cierto? Por supuesto, yo creo que la gente a veces está confundida porque cree que el propósito es tener dinero, hacer familia, tener muchos bienes materiales, tener unas carreras impresionantes, y se les olvida que el día a día es lo que cuenta y ser feliz es nuestro principal objetivo. Así es, y hablando de precisamente todas esas cosas que la gente piensa que son sus propósitos en la vida, llega la parte material que también con personas también, a veces conseguir una pareja ideal también se vuelve a veces un propósito en la vida para ciertas personas, y todo eso viene ligado a lo que son los apegos, que es el tema que hemos venido tratando durante toda esta semana, mi querida Cristina, y queremos pues cerrar esta semana con broche de oro, y qué mejor que hacerlo con la opinión de una experta, con tu opinión. Vamos a empezar a ahondar entonces un poco más lo que para Cristina, o según tu percepción, o según lo que tú has aprendido, ¿qué son los apegos? ¿Dónde se originan? Mira, el apego surge precisamente de lo terrenal, de que creemos que somos dueños de las cosas, cuando en realidad no tenemos nada. Mas, sin embargo, todo nos ha sido dado. Entonces la gente sufre de apego porque creen que lo que ven es suyo o puede ser suyo, o tienen la aspiración de que eso sea parte de ti. En realidad nada es nuestro, todo lo tenemos a nuestra disposición solamente para disfrutarlo en el momento que esté. Todo es prestado, todo es prestado, sin como dicen. Exactamente.
Bueno, Cristina, hablando también, es algo bastante complejo la cuestión de los apegos, porque si nos ponemos a analizar un poco, es como, al principio el apego es como algo básico en el ser humano, porque desde que nacemos, empezamos a crear apegos, bien sea con nuestra madre, desde pequeñitos, que si con juguetes, que con la ropa, empezamos a crear ese montón de apegos, son naturales, pero ¿cuál es el punto de distanciamiento, por llamar, entre cuando realmente es algo que te está haciendo bien, que vamos a llamarlo dentro de comillas sano, y cuando ya a partir de ese momento ya es algo que ya nos empieza como dicen por ahí, a echar broma en términos venezolanos? Sí, correcto. Lo que dices es bien importante, Pite, porque el apego en la infancia es muy importante psicológicamente hablando. Correcto. Tú lo sabes muy bien. Correcto. Estamos hablando del apego seguro, del apego de los bebés hacia su madre. Son apegos realmente necesarios para sobrevivir psicológicamente bien, hablándolo, ¿no? Así es. Pero ya cuando somos adultos, nos apegamos a las personas principalmente. Nos apegamos a la pareja y creemos que cuando la pareja se vaya no podremos vivir. Nos apegamos a nuestros padres, a nuestros familiares, a los amigos, y queremos hacernos dueños de las otras personas. Creo que allí es cuando empieza realmente el problema del apego. Cuando queremos poseer, porque hay una palabra muy importante en todo este tema que vendría siendo la contraparte, que es el desapego. El desapego surge de un blindaje emocional que te da la madurez de saber que no posees nada, que puedes disfrutar todo, pero que nada es tuyo realmente. Bueno, en eso tienes toda la razón. Son dos puntos de vista bastante, bueno, son uno, pero en realidad se convierten en dos cuando estás unido a algo y cuando decides desprenderte de eso a lo cual estás unido. Pero todo esto vamos a seguir conversando en la próxima parte, mi querida Cristina. Seguimos nosotros escuchando las mejores músicas, los mejores temas musicales acá en Joven 104.3 FM. Esto es Vibrando en Positivo y seguimos en la próxima parte con mi queridísima Cristina directamente desde Ohio, Estados Unidos. Como adivinas mis silencios en tu corazón, como dibujas mis deseos con la luz del sol. Y no estás y te apareces al nombrarte hoy, tú me das fuerzas para continuar. Te quedaste en mi alma y me curaste. Es que tú eres el aire, te veo en todas partes. Eres la mujer perfecta para mí. Yo no puedo dejar de amarte y encontrarte en cada esquina de mi alma mía. Eres la mujer perfecta para mí. Yo he nacido para amarte y esperarte. Tú la mujer perfecta. Tú la mujer perfecta. Tú eres la luz que a mí me aleja de la oscuridad. Tú eres la calle donde yo prefiero caminar. Cuando hace falta te sumerges en mi soledad. Tú me enseñaste que sí puedo entrar y amar. Mis razones para enamorarme me has devuelto la vida, no puedo olvidarte. Tú eres la mujer perfecta para mí. Yo no puedo dejar de amarte y encontrarte en cada esquina de mi alma mía. Tú eres la mujer perfecta para mí. Yo he nacido para amarte y demostrarte que eres mía y que mi vida. Tú eres la mujer perfecta para mí. Tú la mujer que me ama, tú la que me entiende, la que me acompaña en cada madrugada, la que me dio el abrazo en aquellos momentos sin pedirme nada. Son tus ojos, tus detalles, niña. Amo el misterio de tu risa. Y es que tú eres la mujer perfecta para mí.
Yo he nacido para amarte y encontrarte en cada esquina de mi alma mía. Eres la mujer perfecta para mí. Poco a poco me enseñaste que a tu lado es que yo puedo ser feliz. Eres la mujer perfecta. Yo te amo. Vives por siempre aquí en mi eterna melodía. Y hasta 1000 años una yo te esperaría para amarte y robarme un beso de tus labios. Yo te amo. 1:35 de esta hermosísima tarde acá en Joven 104.3 FM y continuamos vibrando en positivo, así que y estamos directamente conectadísimos en energía y vía telefónica con una invitada de lujo. Es nuestra primera invitada a nivel internacional que tenemos en nosotros en Vibrando en Positivo, y lo tenemos que hacer, por supuesto, con una venezolana que está triunfando y dejando el nombre de nuestro país y del oriente del país en alto, allá en Ohio, Estados Unidos, mi queridísima Cristina Faneite. Estamos hablando contigo, Cristina. En la parte anterior decíamos o tratábamos lo que era el apego y me hablaste del desapego. Pero ¿en qué punto, Cristina, debemos o darnos cuenta de que estamos frente a un apego? Bueno, tú lo decías en la parte anterior, cuando sabemos que esa presencia de esa otra persona ya está siendo nociva, ya nos estamos volviendo como adictos a esa presencia, cuando podemos soltar, cuando creemos que sin esa persona vamos a morir o no vamos a ser felices. Y ahí nos estamos dando cuenta que el apego está siendo nocivo, no nos está haciendo nada bien. Entonces allí tenemos que empezar a buscar la forma de transformar ese apego en algo más, para que la relación no se trate. Bueno, Cristina, sí, y hay personas que a veces ni siquiera se percatan, o sea, personas que están tan sumidas o tan ensimismadas en lo que es el apego, que realmente ni cuenta se dan de que están pasando una situación difícil, porque a veces hasta sentirse mal para ellos forma parte de la esencia, estar incómodos dentro de su comodidad. Sí, correcto. Bueno, si la gente se siente bien con el apego, funciona maravillosamente. Sí. O sea, no tiene ningún problema si tú estás cómodo dentro de la dinámica de tu apego. El problema es cuando tú te sientes incómodo y cuando tú dices, oye, ya va, esto no me está haciendo bien. Ahí es donde tienes que buscar la transformación. Pero si estás cómodo, definitivamente estás en un proceso de crecimiento en el que todavía no estás preparado para soltar. Totalmente cierto, Cristina. Entonces, según tu punto de vista, mi estimada Cristina, ¿qué consideras tú, qué tips o recomendaciones, que es realmente lo que hacemos acá en Vibrando en Positivo, le ofrecerías o le dirías o le otorgarías a las personas que nos están escuchando y viendo en este momento? Bueno, para desapegarte. Correcto, para desapegarse, porque ahora vamos a avanzar con la parte contraria al apego. Ok, bueno, en este caso, si tú sientes que estás teniendo una relación un tanto difícil, un tanto complicada con una persona, te sientes muy apegada, se da la situación en que ya quizás no pueden estar juntos, tienes que practicar el desapego. Esto, si se trata de una relación de pareja, una relación específica, ya tienes que empezar a pensar en transformar eso. Pero para el caso de la vida diaria, porque no estamos hablando de un caso puntual y específico, el desapego se practica desde adentro. Cuando tú empiezas a crecer emocionalmente y espiritualmente, empiezas a desapegarte de las cosas, te das cuenta que tu mundo interno es lo único real y es lo único cierto. Todo lo demás es efímero y fugaz. Todo el entorno es efímero, todo lo que nos rodea es muy fugaz, puede estar hoy y mañana no puede estar. Entonces, sanamente tú tienes que pensar en un blindaje emocional en el que sepas que eres el principio y el fin de todo. Tu vida es el principio y el fin, no la compañía de otra persona. Tenemos que buscar las compañías para completarnos, para compartir la felicidad, pero no que si esa persona no está, yo voy a ser infeliz. Tengo a alguien que me acompañe o estar triste. No te puedes apegar.
Hoy estás con alguien, disfrutas esa compañía, creces. Recuerda que las relaciones humanas son para crecer, básicamente. Nos unimos a las personas de acuerdo a la vibración que emitimos. En específicos momentos atraemos a unas personas con las que vibramos perfectamente, que nos enseñan valiosas lecciones. En ese momento el apego es muy saludable, pero llega un momento que ya aprendiste lo que tenías que aprender, te toca crecer y dar ese paso y soltar. Creo que debe convertirse en una práctica diaria en nuestra vida. Excelente resumen, Cristina. De hecho, has hecho una síntesis realmente de todo lo que hemos venido hablando durante toda esta semana. Palabras excelentes y definitivamente pues que calan en cada uno de nosotros. Tienes toda la razón. Así que, de hecho, el último punto que tocaste en cuanto a la pareja es uno de los puntos que más las personas en las redes sociales que interactúan con nosotros y en YouTube y todas estas cosas, todas las redes sociales y toda esta plataforma comunicacional, ellos lo que hicieron énfasis en cuanto al apego era precisamente en la parte de las parejas, porque creo que es donde el mayor índice de apego es cuando es con la pareja, con esa persona que está allí. Y me encantó mucho ese punto que tocaste diciendo que realmente buscas a alguien para estar contigo, es para que juntos crezcan, para que juntos evolucionen y realmente no colocar a esa persona como que si esa persona no está, yo no estoy, que si esa persona, como muchas veces también dicen por ahí, Cristina, también palabras de amor, declaraciones de amor, que yo digo que no son de amor, sino son de apego. Es decir, si tú no estás en mi vida no tiene sentido, o si tú te vas de mi vida, creo que mi vida no existiría. Ese tipo de, para la persona que se la dice, de repente su ego es fortalecido y dice, wow, oye, qué palabras tan hermosas, pero realmente te pones a analizar lo que estás diciendo y el apego está totalmente mostrado allí. Totalmente de acuerdo contigo, Guille. Además que te pones a ver y son falacias, son mentiras. O sea, no nos vamos a morir de amor. La gente no muere de amor. Así es. Simplemente mueres de decepción, de desilusión. Es una etapa que pasa, que vives, tocas fondo y sales adelante. Lo que pasa es que a la gente le gusta aferrarse, le gusta martirizarse y le gusta hacerse dependiente emocionalmente de otros. Correcto. Pero eso no es sano, obviamente. El trabajo que estamos haciendo tú y yo, y que están haciendo miles de motivadores y toda la gente que se dedica a esto del crecimiento personal, es hacer despertar a la comunidad, a las personas que están interesadas, y en decirles que los apegos de verdad que no son saludables cuando son tóxicos. Se trata de parejas. Tú puedes vivir con o sin tu pareja, incluso 40 años de matrimonio la gente se separa y sobrevive, pero hay gente que le gusta estar del otro lado de la víctima y decir que no, o sea, que simplemente no va a poder salir adelante. Así es. Pero no es cierto, todos tenemos las capacidades para poder salir adelante ante cualquier circunstancia, por adversa que sea. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristina. De hecho, si el amor no genera ningún tipo de sufrimiento. De eso estoy totalmente claro. Entonces, al empezar a generar sufrimiento, ya no es amor. Bueno, mi estimada Cristina, seguimos contigo en la siguiente parte. Vamos con la mejor música acá en Vibrando en Positivo y por Joven 104.3 FM. Una recomendación siempre es necesaria y más cuando se trata de nuestro bienestar emocional. Vibrando en Positivo te trae nuestra recomendación positiva. Aquí en Vibrando en Positivo siempre estamos a la vanguardia en recomendaciones positivas para todos ustedes. Recuerden que aquí le entregamos toda esta información desde el amor, desde el respeto, desde el agradecimiento, dispuestos a que ustedes pues decidan, a medida que se lo permitan, pues ir aplicando todas estas recomendaciones que les vamos dando. Sin duda alguna, lo que quiero compartir con ustedes desde ya, aprovechando que tenemos en línea a mi queridísima Cristina Faneite directamente desde Ohio, Estados Unidos, y la recomendación que nos está haciendo ella y que yo me hago partícipe de esta recomendación hacia todos ustedes que nos están sintonizando en este momento, es de un libro maravilloso que ella tuvo ese placer de escribir para ella y para todos. ¿Ok? Entonces, su libro se llama Tú eres un ser espiritual. Vamos a conocer un poco de ese libro, de esta recomendación de Vibrando en Positivo. Adelante, mi estimada Cristina. Bueno, Guille, tú eres un ser espiritual, es un crecimiento personal, ¿ok? Es una iniciación en este camino espiritual en donde tú vas a recordar cosas tan básicas que a veces olvidamos, ¿no? Por la vorágine de la vida. Pero allí vas a aprender desde cerrar ciclos, aprender sobre las leyes universales,
vas a recordar para qué estás aquí, que tienes una importantísima misión. Hagas lo que hagas, tienes una misión valiosa y estás aquí para cumplirla y para ser feliz, por supuesto. Genial. Es decir, ya a mí, por lo menos en lo particular, ya yo estoy ahorita que al salir del programa, pues después que cumpla mis compromisos también de productor con el programa que sigue después de este espacio, estoy seguro que indagaré sobre tu libro, mi Cristina, de verdad que sí. Pero me estabas comentando fuera del aire que lo podemos conseguir en tu página web. Háblanos más de tu página web. Sí, correcto. Yo les invito a todos a visitar mi página web www.cristinafaneite.com, en donde van a poder descargar el libro de forma totalmente gratuita. No tienes que hacer muchas cosas, solamente te registras allí en 2 pasos y descargas el libro para que lo tengas en tu computadora, lo consultes. Fíjate que él todavía está a la venta en Tecniciencia, pero a raíz de que yo me vine acá a los Estados Unidos, decidí hacerlo gratis para toda la comunidad venezolana y para compartirlo con el mundo, porque creo que ahorita en Venezuela está siendo de mucha utilidad, hay mucha necesidad espiritual, hay mucha necesidad de buscar la paz de adentro, pues la paz interna, que es la más importante. Sí, es necesario que todos y cada uno de nosotros entendamos, comprendamos que somos seres espirituales. Así, y tu libro, pues qué mejor que hacerlo a través de ese libro de cabecera, que una venezolana, que nos sentimos muy orgullosos de ti, Cristina. De verdad, gracias por todo lo que estás haciendo por ti y por todos nosotros allá en el exterior. Muchas gracias. Bueno, aquí estoy tratando de hacer el trabajo con toda la comunidad hispana. Aquí estamos haciendo promoción en los medios de comunicación. Ya hemos estado en Telemundo, hemos estado en Canal Hispano TV, hemos estado en programas de radio como Voces Hispanas. Y bueno, como tú dices, dejando el nombre de Venezuela en alto, diciendo que los venezolanos somos personas honestas, trabajadoras, echadas para adelante, como siempre decimos, y ayudando a los demás también a crecer, porque para eso estamos, nos encontramos para crecer unos con los otros. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en tu página web? Mira, en mi página web vas a conseguir todos los podcasts más importantes de mi programa de radio que se transmitió allá, que se llamaba Conéctate Contigo, se transmitió durante un poco más de 2 años. Vas a conseguir esas píldoras de crecimiento personal, vas a conseguir esto gratuito, vas a conseguir los artículos que escribo, vas a ver las fotos de los medios de comunicación en los que he estado, las personalidades con las que he compartido, vas a pasar un rato agradable, ameno. También tienes opción a consultas online a través de la página web, las consultas presenciales, pero ya aquí en Estados Unidos. Correcto. De verdad que los invito a pasear un rato por allí, también a seguirme en las redes sociales, en Instagram, @CristinaFaneite, en Facebook, Cristina Faneite, en Twitter, Cristina Faneite sin la E, ya saben que en Twitter nada cabe. Entonces, bueno, no es esta la excepción. Por allí siempre estoy activa, conectada con los venezolanos. La mayoría de las cosas que escribo son para ustedes, porque mi corazón sigue allá, a pesar de que me tocó crecer y evolucionar aquí en este momento. Estoy conectada totalmente con ustedes y espero mucho a Dios que salgamos adelante y que toda esta transición sea para nuestro crecimiento y evolución y que salgamos muy fortalecidos. Amén, amén, Cristina. Bienvenidas sean todas esa buena vibra y esa buena energía de tu parte. Gracias por esta oportunidad, gracias por otorgarnos el privilegio de poder escucharte y de nutrirnos con todas esas cosas hermosas y esa buena energía que tienes para con nosotros pues acá en Venezuela, y que nos hace mucha falta y que estamos pues abiertos a recibirlo. Así que muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a ti, Guille, un gran abrazo, gracias por la oportunidad de que mi gente me pueda escuchar. Un saludo a Edwin, a toda mi gente bella de allá, a Sayid, si es que nos está escuchando. A todos les envío un gran abrazo y de verdad que mi cariño, mi respeto y mi gratitud para ustedes siempre, hoy y siempre. Así es, Cristina. Bueno, amigos, ahí escuchábamos a Cristina Faneite. Ella es escritora, es locutora, es terapeuta y es conferencista. O sea, ¿qué más? Tremendo orgullo nacional, orgullo venezolano, señores, directamente desde Estados Unidos, específicamente desde Ohio. Bueno, amigos, lamentablemente hemos llegado al final de su programa Vibrando en Positivo por la tarde de hoy. Recuerden sintonizar
y conectarse con nosotros nuevamente el día lunes a las 2 de la tarde. Seguiremos dándole esos tips y recomendaciones especiales para ustedes con nuestro amor y desde nuestro agradecimiento. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la estación, mi estimada y admirada Heck Briceño, en los controles y en la producción de la emisora como tal, Edwin Torres, y quien tuvo el placer de hablar por y para ustedes, Guillel Silva, Master Coach en Programación Neurolingüística, @Coach Silva Guillel. Recuerden, ustedes son unos campeones, apuesten a ustedes, son lo mejor que tienen para su proyecto de vida. Chao, chao, se les quiere, bendiciones.